Bueno, hoy hablar de lo que acontece en el país es muy difícil. Ya le decía al padre Álvaro y a algún otro amigo acá que yo venía hoy como bonzo. ¿Se acuerdan los bonzos? Eran aquellos monjes tibetanos que se iban a prender fuego en los 60s y 70s para llamar la atención de algo. Pues vengo a quemarme aquí delante de ustedes como bonzo, porque hoy no se puede hablar de lo que está ocurriendo en el país o porque eres fifí o eres chairo. Y de inmediato se levantan se alertan los misiles y las calificaciones para descalificar al otro y luego alinearlo. Y entonces no se puede tener una conversación razonable, serena. Y eso es lo primero que impide que podamos platicar, y sería la primera obligación de los cristianos: poner las condiciones para que haya un diálogo sereno, razonable, sin calificativos a priori, sino tratando de discernir dónde está el Dios de la historia del que hemos hablado, para empujar las dinámicas que producen vida y frenar las dinámicas que producen muerte. Entonces, la polarización que existe ahorita en el país nos impide pensar como iglesia y como cristianos qué es lo que tendríamos que hacer. Luego salen los am-lovers y los am-haters, y eso, y con calificativos no vamos a llegar a ningún lado. La descalificación del adversario es lo que está privando, y no la voluntad de encontrar puntos de convergencia o una visión más o menos objetiva de lo que ocurre. No vamos a tener consensos, pero probablemente necesitamos escucharnos para saber cómo podemos actuar unos y otros, porque tenemos que suponer que nos interesa o nos debería interesar la suerte de los pobres, de los excluidos, la justicia, todas estas cosas de las que ya hablamos. Entonces, voy a compartir estas reflexiones desde una posición indudablemente de simpatía con las clases y sectores populares, son excluidos y quienes padecen la realidad, eso sí. Y porque creo igual que en congruencia son los criterios del Señor de Jesús. Dicen, ¿cómo si trabaja en la Ibero con puros niños acomodados? Pues sí, pero trabajo allí desde esta postura y tratando de que asuman esta postura creyente. Bueno, platicaba yo con un funcionario de Naciones Unidas en América Latina, y me platicaba, por ejemplo, que Naciones Unidas toda entera quiere que a Andrés Manuel López Obrador le vaya bien. ¿Por qué? Porque si no le va bien, vamos a tener, o dicen ellos, por otro lado está Jair Bolsonaro en Brasil, o está Duque en Colombia, o está Macri en Argentina, y son las derechas más racistas, conservadoras, proempresariales, depredadoras de la naturaleza, quienes serían los triunfadores y por donde se iría el continente entero. Dice, y eso no nos conviene a nadie. Si fracasa el actual proyecto, a la vuelta de la esquina tenemos una restauración autoritaria tipo Trump o tipo Duterte en Filipinas, que es otro señor que se ha dedicado a matar a los que él dice que son narcos, sin juicios, sino con brigadas de ajusticiamiento, etc. Entonces, esto es lo que dicen en Naciones Unidas. Nosotros quisiéramos que Andrés Manuel sea exitoso, conviene,
porque en un régimen como el mexicano parece más conveniente para la convivencia pacífica internacional y para el bien de los sectores medios y populares. Andrés Manuel se adscribe él mismo a la izquierda, él se dice que está a la izquierda. Si su fracaso implicaría dar vía libre a fórmulas excluyentes, racistas, económicamente elitistas. Pero también estos funcionarios dicen, a pesar de este deseo, el deseo de que el gobierno de AMLO se distinga y reciba mayor respaldo como una alternativa para América Latina, han caído en la cuenta y hemos caído en la cuenta de que Andrés Manuel está llevando adelante políticas muy semejantes a los que los presidentes autoritarios y de derechas están llevando adelante. Y entonces es en cuando empiezan las contradicciones. Por ejemplo, luego vamos a tener que sacar conclusiones para nosotros, operativas. Por ejemplo, está empujando una política energética centrada en los hidrocarburos. Sí, petróleo, gas, la nueva refinería, cuando hoy los gobiernos progresistas estarían buscando energías verdes, no contaminantes, eólicas o marítimas o lo que sea. Segundo, ya le ha bajado, pero ha atacado a la sociedad civil, lo mismo que estos otros. Es decir, ha dicho que la sociedad civil es fifí, por ejemplo, del financiamiento público, y las ha descalificado. Ha venido debilitando los organismos autónomos que nos ha costado mucho trabajo construir para la democracia. Sí, por empezar, los menos que nos caen bien, la Comisión Reguladora de Energía, o el Instituto Federal Electoral, o el IFETEL, o el Instituto de Evaluación Educativa. Instrumentos que hemos creado a lo largo de por lo menos 30 años, 40 años, para acotar el poder, y que para él han resultado onerosos, caros, ineficaces y en favor de los poderosos. Y entonces los ha venido debilitando. Ha atacado al Poder Judicial a propósito de los salarios y generó un odio contra la Suprema Corte de Justicia muy importante en el país. Pero es exactamente lo mismo que han hecho, como digo, estos otros. Luego veremos si hay diferencias de fondo entre una cosa y otra. El ataque a la prensa crítica y a la prensa libre, la prensa fifí, y entonces también genera animadversión. Y es lo mismo que están haciendo estos otros gobiernos. Las alianzas con las iglesias evangélicas. Bueno, si llegaron Bolsonaro y Trump a la presidencia, ha sido por su alianza con los sectores más conservadores de las iglesias evangélicas. Y no es que sea un problema de ecumenismo, tienen mi respeto otras creencias, es un tema político. El papel relevante de las Fuerzas Armadas en todos los terrenos de la vida pública. Esto es una tendencia muy preocupante, es decir, no solo se va a encargar de la Guardia Civil, hemos insistido mucho en que eso es un error, pero ya van a administrar recursos públicos para construir el aeropuerto de Santa Lucía, para distribuir los libros de texto, los van a usar, de mí se acuerdan si no, para distribuir los medicamentos ahora en la crisis importante que vamos a tener. Y se empiezan a tener una actuación muy importante en la vida pública y constituyéndose en actores civiles y políticos. Se está alterando la relación tradicional que teníamos entre los militares y los sectores civiles y el gobierno civil. La aplicación disciplinada de las fórmulas económicas neoliberales.
¿Cuáles? La disciplina fiscal, el control de la inflación, que lo han logrado muy bien, la privatización de sectores estratégicos que continúa, las facilidades a los proyectos extractivos. Dijo que más no, pero que se iban a respetar todos los proyectos extractivos, y va el transísmico, etc. Los recortes en el gasto público. Si nosotros pensábamos que un gobierno de izquierdas, yo me considero de izquierdas, perdón, iba a gastar más en salud, en educación, en bienestar, en cultura, y pues no. Ha habido recortes en salud, en educación, en guarderías, en cultura. Se dice que es por ahorro para acabar con la corrupción. Es cierto, había una corrupción inmensa. Fue desaforado, desvergonzado el nivel de corrupción al que llegamos con los últimos sexenios, particularmente en el último, donde ya no tuvieron ninguna vergüenza ni límite. Y son los grandes proyectos los que les atraen y mediante los cuales gobiernan. Pero no piensan en términos de políticas públicas. Por eso AMLO se aferra a temas como Dos Bocas, ya dije, el corredor transísmico, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía. La idea es que estos proyectos detonen procesos económicos benéficos, y sin embargo, por distintas razones, más bien parece que estos macroproyectos son los que van a llevar a pique al actual gobierno y a su aprobación social. Adicionalmente, es sabido, este presidente está levantando una estructura paralela de gobierno al margen de las instituciones tradicionales del Estado. Y entonces los superdelegados que existen en los estados, controlados desde Palacio de Gobierno, es decir, la estructura no está en Secretaría de Bienestar, sino en Presidencia. Es en realidad una estructura paralela desde donde se manejará el presupuesto de todo el gasto público realmente, y que no pasa por las secretarías, sino por la Presidencia de la República. Recientemente el pleito con el director del Seguro Social, Germán Martínez, fue por esto precisamente, porque le eliminaron a los delegados del Seguro Social y en su lugar se instauraron apenas oficinas de representación, y el gasto se transfirió desde los superdelegados estatales. El propio instituto tenía su estructura de delegados en cada una de las entidades, mediante los cuales canalizaba sus recursos. Recientemente, la estructura del Seguro Social eliminó a los delegados e instauró sus oficinas de representación. ¿Qué me figuro que está haciendo? ¿Cuál es la interpretación global de lo que creo que está haciendo? Ya dije que la historia es ambigua, que no es blanco y negro, sino que es ambigua. Lo que creo que está haciendo es asegurando la renta universal o el ingreso universal para los mexicanos, que ahorita está por medio de las becas de Construyendo el Futuro, de Soñando el Futuro y de adultos mayores, etcétera, está garantizando la renta universal para los mexicanos y mexicanas de 0 a 25 años y después de 65 años hasta su muerte. Le queda la franja entre los 25 y los 65, que es la edad productiva. Pero entonces está acopiando recursos para garantizar esta renta universal, que es una idea muy
de izquierdas, pero donde se puede tener donde hay recaudación suficiente. Acá no ha habido recaudación suficiente porque ya vieron, hay una evasión fiscal desmedida por las facturas falsas que aparecieron apenas antier, que hay empresas que se dedican a facturar falso y las venden, y ahí hay una evasión. Sacábamos una suma ayer o antier, ahorita les digo de qué tamaño. Luego la evasión, la condonación de impuestos que hacía sin ninguna razón, nada más, pues, para las grandes empresas transnacionales, sus amigos, a lo mejor para que generaran empleo, quiero pensar, pero les exentaba de impuestos. Entonces había una evasión o exención fiscal de casi 1.000 millones, de casi $1 billón, de casi, ayer sacábamos 780.000 millones de dólares, algo así, que no se recaudan. Y entonces, como no tienes ese ingreso, entonces la renta universal la está sacando, desecando las instituciones y canalizándolas mediante transferencias directas. Me parece que eso es la lógica de funcionamiento que está ahí. Entonces, sí es posible que esto tenga un beneficio inmediato y garantice la superación de la pobreza extrema, pero se arriesga con mucho el futuro del país, el futuro de la democracia y el futuro del funcionamiento del sistema mexicano. La política migratoria, esta es otra cosa. Entraron con una muy buena voluntad, con una política de manos abiertas, de brazos abiertos, tratando de dar visas de tránsito para todo el mundo que quería ir a Estados Unidos, y entonces esto les desató un problema y luego no pudieron controlarlo, porque se multiplicó por 4 la migración tradicional, y entonces, aún antes de las presiones de Trump, tuvieron que poner freno y empezaron a frenar las caravanas en el istmo de Tehuantepec. Acabaron funcionando como la policía migratoria de Estados Unidos. Y están ahorita construyendo el muro, ya no, es decir, finalmente Trump logró lo que quería. Es decir, construyó el muro y lo pagamos los mexicanos. No más que es un muro de 25,000 efectivos de la policía militar que están en el sur de la frontera, en la frontera sur, también en la frontera norte, pero bueno. El tema de los derechos humanos también, de carácter cívico-políticos y los grandes crímenes que se cometieron en el pasado, hay un avance, sin duda. Ahí valoramos positivamente lo que se está haciendo en temas como Ayotzinapa, o como los desaparecidos, o como los crímenes del pasado, etc. Hay un avance sin duda, están siendo investigados, existe la decisión de reparar daños y de ofrecer garantías de no repetición. También me parece que hay garantías de libertad de sufragio, aunque si se deshacen los organismos electorales estatales, ese es un riesgo muy importante. El IFE nacional no va a poder organizar todas las elecciones en todo el país. La libertad de asociación, de manifestación, están garantizadas. Le han gritado cosas a Andrés Manuel y no hay problema por eso, ¿no? No hay represión. Bien. Esto es lo que creo que está ocurriendo y creo que esta es la lógica. Por otro lado, es verdad que hay un ataque fifí, por usar estos términos, de carácter clasista, para que el gobierno de Andrés Manuel no tenga éxito. Y es permanente el ataque. Se da en los terrenos ideológicos, con periodistas, medios, etcétera. En el terreno político,
en el terreno económico. Dicen que no tiene contrapesos. Hombre, tiene los contrapesos de los grandes capitales del país, de la prensa, de los canales de televisión, etcétera. No tendrá contrapesos de carácter político electoral o funcionarial. Pero esto se debe a que efectivamente las élites surgidas del porfiriato desde entonces, 1910, están siendo desplazadas del control político del país, no del control económico. Y entonces estas élites no desaprueban en realidad la política económica federal porque coinciden con ella. Ya dije, se está aplicando rigurosamente las fórmulas económicas tradicionales, pero sí reprueban las decisiones que tienen que ver con los proyectos de la presidencia y que afectan los intereses de los grandes capitales. Protestan por el fin de la condonación fiscal, por la lucha contra la corrupción, que fue la que hizo despegar a los grandes capitales de hoy. Protestan por la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México porque había un negocio multimillonario alrededor. El tema de la refinería de Dos Bocas porque sustituye importaciones que también son manejadas por estos grupos. El control de las compras gubernamentales también han sido desplazados. En fin, entonces, sí hay un disgusto de los sectores acomodados porque están siendo desplazados y se les está quitando. Eso es verdad también. No hay ningún proyecto alternativo en realidad, solo hay enojo, solo hay una crítica permanente. Son los que salieron a marchar para que renunciara Andrés Manuel. Recuerdan ustedes, con algunas pancartas. Para ellos, lo que querrían es que se acabara los de Morena y que se acabaran los proyectos populares, y para ellos los 30 millones de mexicanos que votaron por Andrés Manuel no son seres racionales sino manipulables, son comprables, que solo votan con las vísceras sin medir las consecuencias. Son ingenuos que piensan que no es posible vivir en una sociedad menos desigual porque eso no funciona, porque eso es demagogia, etc. La reacción que han tenido estos grupos opositores es sostener que el triunfo de Andrés Manuel proviene de la decisión de no humanos, de los sin cerebro, así decían sus pancartas, ¿verdad? Por ti votaron los sin cerebros, los incultos, etc. Es la reacción de miedo, que temen ser afectados después de haber ellos afectado tanto y de maneras tan perniciosas a los otros. Se preguntan por qué los que están para servirme ahora me quieren gobernar. ¿Por qué ahora me tengo que preocupar por escuchar a los que debieran permanecer callados, sin boca y sin palabras? Hay una crítica racista y clasista en la reacción en contra del gobierno de Andrés Manuel. Esto es indudable. Ellos y ellas, los que marchan contra Andrés Manuel, piensan que todo estaría bien si cada quien se conformara con la casta que le ha sido asignada y con el lugar que tienen que ocupar en la sociedad. ¿Por qué hubo tanto escándalo cuando Yalitza Aparicio salió en la portada de Vogue vestida de rojo, de Prada, ¿sí? De las marcas más? Porque ese no es el lugar de las indígenas, de los que tienen piel morena. El lugar de ellos es otro. Entonces, cuando se trata de ocupar un lugar, cada quien tiene que estar en su lugar. Por eso el escándalo racista en contra de lo que está ocurriendo en el país. Entonces, si cada quien permaneciera en el lugar
asignado por su color de piel o por su apellido o por sus relaciones cortesanas, todo iría bien. Los opositores se quejan de que les digan fifís. Dicen que eso es violencia cuando el propio sistema ha desaparecido y ejecutado a cerca de 250.000 de seres humanos, por lo menos 50 veces más de las personas que se están quejando en las marchas. Entonces tenemos que ver no lo blanco y negro las cosas, sino ver la gama de grises y todo lo que se está jugando actualmente en el panorama nacional. La enorme legitimidad que tiene todavía Andrés Manuel, porque tiene una enorme legitimidad, a pesar de que viene cayendo en su popularidad, esto hay que decirlo, pero todavía tiene aprobación del 68%, cosas así, proviene no tanto de lo que él representa o está haciendo, pienso yo, sino del horror que ha significado para el país y para la gente los gobiernos que le precedieron. Es decir, el miedo a regresar a los momentos de los gobiernos anteriores, de saqueo, de corrupción, de racismo, de exclusión, de aumento de la pobreza, es lo que hace que sigamos teniendo confianza en que esto puede cambiar. Amor al bien también, dice San Ignacio, lo que nos mueve, sino el horror al mal. Hubo tanto daño en los regímenes encabezados por el PRI o por el PRIAN que la población mayoritaria no quiere volver a lo anterior. Por eso se aferra a la esperanza que significa Morena en el país, y lo acabamos de ver en las elecciones de Baja California y de Puebla, donde vuelve a triunfar muy ampliamente lo que representa Andrés Manuel. ¿Qué nos toca hacer? Ya con esto me voy acercando. Bueno, las situaciones objetivas ustedes las conocen: las violencias por el territorio, los feminicidios, la violencia patriarcal, la violencia a la que están sometidos los migrantes, la extrema derecha esta racista que ha salido a la calle, en fin. El panorama es difícil. Hay una guerra de los poderosos en toda América Latina contra los pueblos. Por supuesto que hay resistencia, hay gente organizada, hay primicias de realidades distintas, nuevas, en fin. ¿Qué pienso que... aquí está. Primero, algo que decíamos desde antes de que fuéramos a las elecciones, que no habría que poner la esperanza en una persona, que la esperanza estaba en la organización de la gente, y eso vuelve a ser hoy y siempre la verdad. Si este país se va a decantar y va a ser más justo, igualitario, participativo y democrático en la medida en que haya organización social presente disputando sus reivindicaciones frente al poder. Entonces no es Andrés Manuel el que va a cambiar las cosas, es la presión que ejerza la gente frente a los gobiernos y frente a los gentes de Morena lo que puede hacer que sean congruentes con lo que nos ofrecieron. Nosotros tendríamos que defender la economía popular, es decir, procurar que haya mejores salarios, que haya posibilidades de organización, de créditos de capital para las industrias populares, para las empresas sociales, que haya recursos para la atención de los sectores más excluidos, desfavorecidos, defender la economía popular, combatir la pobreza y la desigualdad. Todas las políticas que vayan a profundizar la pobreza y la desigualdad hay que enfrentarlas. Así sean de Carlos Slim o sean de Andrés Manuel. No nos importa de dónde vengan, pero si son políticas que profundizan la desigualdad,
la injusticia, la pobreza, hay que pararlas. Hay que detener el deterioro ecológico. Proyectos que depreden la naturaleza o que dañen el ecosistema, que aumenten el calentamiento global, hay que frenarlas con la acción decidida de la gente. Transformar las estructuras políticas y políticas para hacerlas más participativas, más democráticas. Luego haré una síntesis y hablaré de democratizar la democracia. Pero eso quiere decir que haya organizaciones sociales y políticas que participen en la gobernanza de el sistema y a la gente, ¿sí? A las madres que buscan a los desaparecidos o que hacen excavaciones o que los muchachos que siguen con el tema de Ayotzinapa o que despojan de un territorio o sacan por los narcotraficantes, etc. Eso es lo que nosotros podríamos hacer de manera organizada. Y por supuesto las universidades participar en esto y formular nuevos proyectos alternativos y lo que sea, eso nos toca a nosotros. ¿Cuáles serían nuestras posturas político-ideológicas frente a quien sea? Que el Estado tenga una acción rectora frente a la economía, es decir, que no haya el libre mercado absoluto donde solo los capitales deciden qué hacer. El Estado representa a los ciudadanos y ciudadanas y tiene que tener una acción rectora de la economía. Tenemos que fortalecer el mercado interno, es otra postura, es decir, que aumente la capacidad de compra de la gente. No que estemos todas las industrias volcadas a la exportación, porque eso hace que nos convenga un dólar caro, porque los que exportan traen dólares caros y es contra los intereses de largo plazo del país. Pero además nos interesa que aquí, lo que se produce aquí, se consuma aquí, que haya un mercado interno fuerte, que mejoren los salarios, la capacidad adquisitiva del salario, que se cambie el modelo económico primario exportador, extractivo, que está bajo el control de las transnacionales, que es el modelo actual, por un modelo económico que agregue valor a las riquezas del país, que creemos y experimentemos modelos empresariales asociativos, alternativos, nuevas alianzas, nuevas regiones comerciales. Ahorita por eso somos tan vulnerables frente a Trump. El 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos. Pues hay que explorar la región Asia-Pacífico, la región del Mercosur, la de los, ¿cómo se llama donde está Chile, Perú, los países andinos y nosotros? No, el Mercosur. ¿Andean? Bueno, todos estos que ustedes tienen claros en su cabeza para diversificar el tema. La inversión pública estratégica, pero en favor o en bien de el país. Por ejemplo, me parece que un corredor transísmico es muy importante, pero siempre que no signifique entregar el corredor transísmico a las transnacionales para perjudicar a los pueblos indígenas, sino que se incorpore a los pueblos indígenas en la gestión y en el beneficio del corredor. En eso estamos trabajando en la Ibero para proponer un modelo alternativo para el corredor del Istmo de Tehuantepec. O el Tren Maya puede ser que sea bueno con las mismas condiciones, que incorpore a las comunidades y pueblos indígenas involucrados, que no deprede el medio ambiente, que genere riqueza para la región, etcétera, pero todo, y no se ha entregado nada más al capital para su explotación.
Proyectos estratégicos sí no son benéficos. Estas son como posturas políticas que me parece que tendríamos que tener los cristianos. Las repito porque consuenan con el tema de los criterios evangélicos que puse al principio. Fortalecimiento del mercado interno, cambio en el modelo económico primario exportador, creación de nuevos modelos empresariales de carácter social, la integración regional, esa es otra postura que tendríamos que tener, crear regiones, efectivamente, donde el comercio, la infraestructura, la producción esté articulada. Y entonces, de nuevo, defender la economía popular, combatir la pobreza y la desigualdad, detener el deterioro ecológico, transformar estructuras y políticas de la economía neoliberal y confiar en nuestras propias fuerzas como pueblo organizado. Si quisiera enviar una consigna, usaría las categorías que usa un teórico portugués que se llama Boaventura de Sousa Santos. Él dice, yo voy a añadir una cuarta, pero democratizar, descolonizar y desmercantilizar. Yo añado despatriarcalizar también. Democratizar, ya dije, significa democratizar la democracia. Es decir, hacer mecanismos participativos de intervención de la gente en el gobierno que le atañe, presupuestos participativos, decisiones de tiempo, de trabajo en las políticas de promoción del empleo, etcétera, etcétera. Hay muchas políticas que se pueden impulsar y que están identificadas. Entonces, y despatriarcalizar es generar procesos en los que las mujeres tengan un empoderamiento mayor, logren brincar el techo de cristal que les impide su desarrollo en los niveles altos de dirección, por supuesto no estén recluidas en las labores privadas, mientras lo público es solo para los hombres, etcétera. Ese es otro. Entonces, descolonizar, despatriarcalizar, desmercantilizar y democratizar serían las consignas. Bien. En una encuesta reciente, con esto concluyo, con los estudiantes de la Ibero, por cierto que ya hay sectores populares en la Ibero y los invito a que si quieren manden gente que necesite beca del 100%, se lo podemos dar. Decía en una encuesta que hicieron, el principal problema que encontraron los encuestadores es la desesperanza en los jóvenes. No creen que sea posible incidir para transformar esto. No creen que sea posible tener algo mejor para el futuro. No creen que sea posible ellos encontrar un empleo que sea mejor que el de sus padres. Y esto es una fuerza que nos condena al fracaso, porque entonces no habrá la posibilidad de construir nada mejor. Entonces, me parece que la obligación mayor, igual, ya concluyo, digo, de nosotros los cristianos, es mostrar que es posible avanzar en la construcción de un mundo más justo, un México más pacífico, más democrático, más solidario, pero mostrarlo en los hechos. Y entonces así podremos comunicar esperanza. Ya la esperanza como discurso no funciona. Tiene que ser en los hechos, mostrando que hay avances, mostrando que es posible incidir y que es posible transformar. Entonces, no es poco lo que tenemos que hacer, pero creo que lo podemos hacer justo iniciando estas charlas, en donde no nos descalifiquemos unos a otros, sino podamos decir realmente lo que pensemos, podamos compartir sin miedo, y tratando de seguir, como dije al Señor Jesús, en generar mejores oportunidades, sobre todo para quienes han
padecido la historia y quienes han sido tradicionalmente excluidos o oprimidos. Muchísimas gracias por su atención.